Dina Boluarte, ¿no? Ella es la nueva presidenta del Perú. Ella recientemente asumió el poder en Perú y a causa de esto se ha establecido un escenario de crisis social y política en ese país. Ahora muchos políticos y figuras importantes del medio culpan, ¿no?, a Evo Morales, a Luis Arce Catacora, de inmiscuirse, ¿no?, en el escenario político de Perú. Esto lo llaman como una especie de injerencia, ¿no? Injerencia. ¿Cómo se podría caracterizar, ¿no?, esta intromisión de parte del gobierno del MAS? Yo creo que esto ha tenido sus repercusiones, ¿no? Ha tenido sus repercusiones, ha tenido... Buenas tardes, Darwin. Estamos hablando sobre el caso Perú, ¿no? La intromisión que existe de parte de Evo Morales y Luis Arce, ¿no? Lo que ha ocurrido es de que esto ha molestado, ¿no?, a varios sectores en el Perú, ¿no? Más que todo a los políticos, ¿no?, a parlamentarios y demás figuras políticas que están instando inclusive a invadir a Bolivia, ¿no? Vemos de que en sus declaraciones están diciendo que tienen la intención de ingresar a Bolivia, ¿no?, militarmente. Y esto es algo sumamente peligroso, ¿no? Pero creo que más allá de los discursos pueden haber incluso formas de apaciguar, ¿no?, esta retórica de violencia, ¿no? Retórica bélica. A lo visto, ¿no? Creo que esa noticia ya lo vi hace una semana ya, la verdad, sobre de que esa disputa, ¿no? De Perú y Bolivia, sobre que quieren entrar en guerra y eso. Pero la verdad ha sido algo, se podría decir algo, se lo han tocado sin querer, porque su gobierno se ha entrado en algo como similar a nuestro gobierno, como el que ha entrado, ¿no? La presidenta que no ha sido electa, es lo mismo que está pasando ahorita, pero si no me equivoco, ya ha renunciado a su mando y sí, he escuchado eso, que Perú estaba hablando de que quiere iniciar una guerra y eso. Estaba viendo también yo, la verdad, por esa parte no me meto tanto porque es como decirte, así como Perú tiene sus aliados, Bolivia también tiene sus aliados, no estamos solos. Pero por una parte, no sé, esa noticia la vi hace una semana, la verdad, pero ahora ya pienso que es ya otra cosa, o tal vez me estaré equivocando. Recientemente el ejército peruano ha militarizado Puno, ¿no? Ha enviado a sus tropas ahí a la frontera como una señal de poderío militar y también como una señal de que están ejerciendo soberanía sobre este territorio. Entonces, se pueden establecer muchos escenarios, ¿no? Si en caso de que pudiese existir este conflicto bélico entre Perú y Bolivia, ¿no? Mucho se hablaba de los aliados, ¿no? ¿Qué pasaría si Perú invadiría el occidente del país? Eh, Se decía de que el oriente, ¿no? Santa Cruz y demás, hasta se aliarían con el Perú, ¿no? No estarían tan preocupados por la invasión del Perú, ¿no? Porque sus enemigos están en contra, ¿no?, del occidente. Después se hablaba de la involucramiento de Venezuela, ¿no? Venezuela que apoyaría a Bolivia y también las grandes potencias también, ¿no? Estados Unidos y China. Pero ¿cuál es el trasfondo de toda esta crisis social y política
que existe entre Perú y Bolivia. Muchos dicen que es el litio, ¿no? Los recursos minerales, recursos naturales, que es por el litio que posiblemente se establezca, ¿no? Esta guerra, más allá de la intromisión de Evo Morales o de Luis Arce Catacora. Pero está Bolivia lista para una guerra con el Perú. Por lo menos tendría la capacidad de defenderse contra Perú. Yo estaba haciendo aquí una breve investigación y dice lo siguiente, ¿no? Bolivia invierte al año 400 millones de dólares, ¿no? En armamento, y Perú invierte 1.200 millones de dólares. Entonces puede ver que es una tercera parte, ¿no? de, de lo que invierten, ¿no? En armar, ¿no? A los diferentes ejércitos. Pero no es necesario ver estas cifras, ¿no? Uno simplemente puede, alguien que ha ido al cuartel o que siempre está en contacto con el ambiente militar, sabe de que no existe la capacidad del país, ¿no? De defenderse contra Perú. Una de las estrategias una de las estrategias que estaba planteando un analista peruano era el de catalogar, ¿no? Al movimiento al socialismo como una organización terrorista, ¿no? Eh, Esto de parte del gobierno peruano. Eh, y una vez que el gobierno peruano cree ese imaginario, ¿no? Establezca ese escenario en donde el MAS es considerado una organización terrorista, lleve, ¿no? Este argumento ante instancias superiores, ¿no? Como la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, y ahí tendría la justificación para invadir el país, ¿no? Esto deviene de los hechos que recientemente ocurrieron, ¿no? Ocurrieron en donde se acusa, ¿no? A Evo Morales de enviar, ¿no? A gente incluso, ¿no? Para que participen en los conflictos del Perú. Y creo que es muy peligroso para el país, ¿no? Considerando de que no estamos listos para una guerra, no solo con Perú, sino con cualquier otro país, ¿no? Yo diría que existe muchos pros como también contras. Perú, no sé si tenga la capacidad, ¿no? Tal vez tiene armamento, pero la capacidad de simplemente mandar y, o sea, ordenar, o sea, el mando y obediencia. No creo que sea capaz, porque sabe que nosotros no estamos solos. Y por una parte sí también perderíamos, porque en Bolivia existe más precos que soldados, eso ya lo hemos visto. Y a la vista, no, por mi parecer no creo que tenga el valor de hacer eso contra Bolivia. ¿Qué dices tú? Yo quisiera preguntarles aquí a los presentes, ¿qué país podría apoyar a Bolivia en caso de una guerra? ¿Venezuela? ¿Argentina? Básicamente los países que están alineados entre con esta ideología del socialismo del siglo XXI, todos ellos, ¿no? Yo creo que tal vez, ¿no? Se alinearían con Bolivia, ¿no? Pero no solo ellos, sino las grandes potencias mundiales que tienen interés, ¿no? En el litio que existe en Bolivia y en esas zonas, ¿no? Porque recientemente una congresista norteamericana indicó de que tienen que involucrarse, ¿no? Los Estados Unidos, más que todo por eso, por el litio, ¿no? Porque el litio es muy importante, aunque no crean, con el litio se desarrollan diferentes artefactos relacionados más que todo a la producción de telecomunicaciones, ¿no? De celulares y demás, ¿no? Se crean chips, se crean diferentes productos, Baterías. baterías y demás. Entonces es muy importante, ¿no? Hoy en día, donde todos utilizamos aparatos tecnológicos, es un elemento esencial, ¿no? Esto del litio. Y,
y vemos de que tal vez esa sea la razón, ¿no? Porque si uno pone a analizar las historias, diferentes guerras durante la historia, todas siempre han tenido un trasfondo eh, donde estaban involucrados los recursos naturales, ¿no? Ya sea el guano, el petróleo y demás, ¿no? Existe un interés de materias primas de por medio. ¿Y qué pasaría? Tienen razón, yo digo, o sea, están en lo correcto los políticos peruanos en argumentar de que los culpables de esta crisis política y social en el Perú, entre Perú y Bolivia, es Evo Morales y Luis Arce Catacora. Recientemente en su discurso presidencial para la celebración del 22 de enero, el presidente Luis Arce manifestó, ¿no?, de que sí, de que en Perú existe una crisis, ¿no? Pero más que todo dio a entender de que estaba del lado de, de Pedro del Castillo, ¿no? Y eso molestó a muchos, ¿no? Y más que todo a los políticos peruanos. De igual forma, Evo Morales recientemente también no solo emitió declaraciones, sino que tiene aliados allá, ¿no? Tiene gente allá. Y creo que su poder e influencia en el Perú, en esas zonas de Puno y demás, es significativa. Y es por eso que hasta ya se lo ha declarado persona no grata, ¿no?, en el Perú. Y hay la intención de detenerlo. Se podría culpar a Evo Morales y a Luis Arce por los conflictos en el Perú, o simplemente estos están sirviendo como una especie de chivos expiatorios, ¿no?, a la crisis generada dentro del Perú. La verdad, ¿cuál era el fin de Pedro del Castillo? ¿Qué quería eliminar? Pedro del Castillo tenía muchos procesos en su contra, ¿no? Y lo que él hizo fue una jugada política en donde mediante ciertas medidas como la abrogación y la anulación, la deshabilitación del Congreso y otras más, asumía el poder, ¿no? Asumía el control total del país. Básicamente quería establecer una especie de dictadura, ¿no? Si bien otros dicen que estaba en su derecho, que tenía todo el respaldo legal y jurídico para hacer esas cosas, creo que eh, cualquier democracia que es viable y saludable no puede funcionar sin el Congreso, ¿no? Y además sabemos que Pedro Castillo es partidario, ¿no?, del socialismo del siglo XXI. Entonces él quería apoderarse, ¿no?, del país de una manera que no le resultó, ¿no?, porque la gente se dio cuenta y la gente ya no cae, ¿no?, en este tipo de artimañas, porque ya vieron lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Venezuela ha servido como una especie de reflejo, ¿no?, de muestra, de ejemplo de lo que puede ocurrir con un país cuando se somete a estos políticos eh, que son partidarios del socialismo del siglo XXI. Lo mismo ocurrió en Chile, ¿no?, con su asamblea, con su referéndum, ¿no?, para una asamblea constituyente. Los chilenos también dijeron no, porque saben, ¿no?, cómo qué es lo que puede pasar con su país, ¿no? Y esta especie de aura bolivarista, ¿no?, estaba queriendo apoderarse del Perú, ¿no? Y no resultó, ¿no?, esa especie de digamos, de un poco, eso sí que fue un mini golpe de Estado, ¿no? Fue una especie de golpe de Estado, pero bien disimulado bajo un contexto democrático. Es muy importante, ¿no?, darse cuenta. Y en Bolivia también, ¿no? A veces cuando el gobierno boliviano está implementando ciertas medidas que atentan contra la libertad de los individuos más que todo, ¿no? Es donde los bolivianos se defienden, ¿no? Cuando atenta contra la propiedad privada, contra eh, derechos civiles y políticos.
Y eso yo creo que también nos lleva a este otro tema, ¿no? A la persecución política y la reforma judicial. Recientemente estaba, no solo en Cochabamba, ¿no? En diferentes puntos del país, estaban recolectando firmas para gestionar, ¿no? Para activar una especie de proceso para una reforma judicial, ¿no? Quieren, pero yo digo, a veces no creo que sea el sistema judicial, ¿no? El culpable, es la gente, ¿no? Las personas que, que conducen, ¿no? Al sistema jurídico del país, son los jueces, ¿no? O sea, tú puedes tener todo un sistema, toda una estructura para que funcione la justicia en el país, pero los individuos que la manejan, si no son si no son honestos, si no son probos, si no son idóneos, ¿no? Para ocupar esos cargos, cualquier estructura, por más que tenga 100 reformas, no va a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que más allá de una reforma judicial y recolectar firmas, está un poco yo más en cambiar la conciencia de la gente, ¿no? Lamentablemente en nuestro país la justicia, no solo a nivel lo que se refiere a la persecución política, en contra de los políticos que son la oposición, sino en niveles más inferiores, digamos, ¿no? Cuando uno a la policía lo detiene y, y comete delitos menores, ¿no? No solamente eh, esto de la corrupción y de la justicia que está contaminada y devaluada y en detrimento y demás, no solamente ocurre con los políticos que son eh, con las altas esferas, sino también ocurre a nivel con los delitos menores. Lamentablemente la justicia en Bolivia es una de las peores del mundo, ¿no? Y ahora está siendo utilizada, ¿no? Como por el gobierno para perseguir a todos los opositores. Recientemente se designó al juez que a un juez masista, ¿no? Del movimiento del socialismo, que es este señor Amaru, apellido Amaru, ¿no? Eh, y este señor había tenido un prontuario, ¿no? Un prontuario delincuencial, un prontuario eh, que cometió delitos, ¿no? Pero se lo designó como juez, ¿no? En el caso de Yariña Áñez, ¿no? Básicamente porque este señor es servil, ¿no? A los intereses del gobierno. Entonces, creo que hay que hacer notar eso. Y a ese extremo ha llegado, ¿no? La justicia en el país. Y lo peor de todo es de que la gente, ¿no? Los funcionarios, eh, en especial este señor Lima, ¿no? Que tendrían que tener la obligación de resguardar, ¿no? A la sociedad, de velar por los intereses de la población, se someten también, ¿no? Porque por el poder, ¿no? Por el poder que tienen, por los cargos que ostentan y, y dicen barbaridades muchas veces, ¿no? Con todo con el fin de seguir, ¿no? De mantener esta estructura de poder corrupta que existe en la justicia, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Nuestro país está mal, ¿no? Lo que se refiere a la justicia. Este afán de recolectar firmas para promover una reforma a la justicia, está bien la iniciativa, no sirve. eh, Se ve de que hay una especie de intención, ¿no? De que la gente está cansada, pero lamentablemente creo que es una solución más de forma que de fondo, ¿no? Esto tiene que ver con lo que es no solamente el aspecto jurídico, ¿no? Las normas también tienen que ver en el aspecto político, eh, en lo que se refiere a la relación con otras entidades gubernamentales, ¿no? La infraestructura, ¿no? De las cárceles, las condiciones en las que viven nuestros presos, ¿no? Son hasta infrahumanas, ¿no? Muchas ocasiones. Lamentablemente es así, ¿no? Son varios niveles que tienen que ser
que tienen que ser reformados, ¿no? No solamente en lo que se refiere a la gestión y aplicación de las normas y de la justicia en el país. Ese sería mi comentario sobre lo que se refiere a la justicia en el país, ¿no? Y este afán de reformarlo. Pero lamentablemente es así, ¿no? ¿Usted, Zenón, tiene alguna opinión al respecto en lo que se refiere a la justicia en Bolivia? ¿Qué tal, hermano? Muy buenas noches. A ver, hay mucho que comentar, ¿no? Pero lastimosamente ya no hay credibilidad en la justicia, ¿no? Pues no hay de otra, ¿no? Tendrá que hacer un cambio rotundo a la justicia por los 90 grados, ¿no? Porque actualmente ya nadie cree en la justicia, nadie cree en la fuerza pública, ya todo es aquí con dinero, el que tiene dinero ya puede salir, ¿no? Aunque sea la que tenga la culpa, pero igual ellos ya ahora lo ven como un medio mercantilismo en la justicia, ¿no? Es lo malo, pero lastimosamente va a ser un proceso eso, yo creo, para poder recuperarla. Eh, pues eso ya tiene que empezar desde la educación, desde la casa, todo aquello, lastimosamente, en nuestro país ya la corrupción es como una costumbre, ya, ¿no? Entonces eso tenemos que cambiar cada uno de los bolivianos y bolivianas, ¿no? Entonces, si eso no cambiamos desde la casa, desde la educación, pues esto va a seguir así, lo mismo, ¿no? Entonces, mucho nos falta especialmente aplicar nuestros principios y valores ancestrales, ¿no? Porque antiguamente no había una justicia, la justicia era gratuita, pero era más transparente, ¿no? Es lo más importante. Pero actualmente eso ya se ha perdido, entonces para eso necesitamos hacer un cambio rotundo, por eso yo indico de que los principios y valores hay que recuperarlo desde la casa, desde la educación, y así poder cambiar, ¿no? Caso contrario, vamos a seguir así como estamos actualmente. Sí, a mí me interesa un poco lo que mencionó, costumbres ancestrales? ¿A qué se refiere con eso, don Zenón? A ver, antiguamente, pues en las comunidades o en los municipios, en los pueblos, pues no existía ni la policía. Entonces, antes ni siquiera en el campo había pues maleantes, ladrones, ni siquiera se utilizaban los candados, nada en las casas, solamente se lo dejaba trancado con un palo. Había mucho, digamos, mucho respeto, ¿no? Entre las familias, entre la comunidad, pero lastimosamente ahora lo más determinante actualmente es el dinero, ¿no? Antes no era determinante la parte económica. Antes lo determinante era siempre la solidaridad entre unos a otros, ayudarse. Ahí practicaban, digamos, el trabajo comunitario, el AIN, la MINCA. eh, más se, más se preocupaban en poder producir, todos unos a otros se ayudaban. Por eso había el intercambio de productos, ¿no? Entre el altiplano boliviano y el valle. El altiplano traía maíz, y lo que es sal o charque, al valle, el valle boliviano con maíz, con todo aquello. Esas cosas para mí era muy importante. Pero actualmente ya no es así. Ahora el quien tiene plata es el que domina en todo aspecto, en la parte de la justicia, en todo aspecto, ¿no? Entonces, ahora actualmente es muy determinante la parte económica y no así como antes, ¿no? Entonces, por eso yo ponía ese ejemplo, ¿no? Por eso hay que recuperar esos principios y valores. Había mucho respeto, en el campo había saludo entre unos a otros, pero actualmente ya no hay eso, todo ya se está perdiéndose, entonces. Yo creo que por eso